¿Qué pasa después de que publicás tu primer video? Después de que publicás, de que lanzás tu primer canción, tu obra de arte o un pensamiento, una idea, un proyecto en el que hace tanto tiempo venías trabajando y que te paralizaba un poco ese miedo de qué va a pasar cuando lo exponga al mundo. ¿Qué pasa después de que realmente das el paso y decidís publicarlo? Acá me estoy refiriendo más que nada a redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa después de que haces tu primer post? Y déjame decirte que probablemente nada. Y eso sí puede sonar bastante decepcionante por un lado, porque creo que tenemos bastante arraigada esta idea de la viralidad, pero probablemente después de tu primer post, de tu primer video, de tu primer canción, no pase nada. Tengas muy pocas views, tengas muy pocos comentarios, muy poco engagement. Y sí, eso puede sonar decepcionante, pero por otro lado me parece que es bastante liberador. Porque como una persona que siempre fue bastante insegura con respecto a la mirada del otro, de qué va a pensar, qué va a decir, qué va a opinar, si le va a gustar, si le va a ofender a alguien, como una persona que siempre tiende a sobrepensar en lo que va a decir el otro sobre lo que yo tengo para decir. Déjame decirte que el hecho de saber que después de la primera vez que yo me exponga ante el mundo en redes sociales, que después de ese primer post no pasa nada, ese simple hecho me resulta bastante liberador. ¿Por qué? Porque el hecho de que con el primer post no tenga viralidad, básicamente, me permite jugar con esta idea del anonimato, ¿no? De poder explorar cómo quiero decir lo que quiero decir, cómo quiero expresarlo. Si todavía no soy tan conocida, significa que todavía no hay demasiada gente mirándome y eso está bueno, porque por ahí queremos llegar a tener esa viralidad, a crear una comunidad gigante, únicamente, solamente con nuestro primer post. Y en realidad yo creo que ese primer post no está hecho para lograr la viralidad. No es ese el objetivo final, la meta final de tu primer post, sino pasar la barrera del miedo. El miedo a qué van a pensar los demás, el miedo a si te van a criticar, si les va a gustar lo que pensás o no, el miedo a que critiquen tu forma de vestir, tu pelo, tu cara, tu cuerpo, el tono de tu voz. Cuando decidís publicar por primera vez y te das cuenta que después de eso no pasa nada, es bastante liberador, porque eso significa que todos los escenarios que vos venías creando en tu cabeza por meses, por semanas, por años, sobre qué iba a pasar después de que vos decidas saltar y exponerte ante el mundo, ese miedo era bastante irracional. Entonces te devuelve cierto poder, cierta calma, cierto alivio. De nuevo, porque ese miedo era irracional y no pasó nada catastrófico. Quizás tuviste 5 views, 10 views, 100 views y ya. Y de nuevo, esa publicación no tuvo mucho engagement. A lo sumo, no te devuelve mucha información si vos querés construir una marca personal sobre qué es lo que le gusta o no a la gente, pero probablemente todavía no tengas una comunidad. Entonces, si no tenés una comunidad, tenés que pasar por un proceso de ir construyendo ese camino, tenés que todavía caminar por ese camino de construir una comunidad. Y todavía no estás ahí, solamente hiciste una primera publicación. Entonces, si todavía pensás que con la primera vez que vos publiques tu proyecto, tu idea, va a ser suficiente y eso te va a dar muchísima viralidad y vas a llegar a un montón de gente y te vas a hacer súper famoso o lo que sea, quiero decirte que probablemente estés equivocado y probablemente estés pensando en un resultado incorrecto o no tan probable, no tan posible como lo que sí tendría que pasar con tu primer post. Hablo para todas las personas que sean creativas, que estén trabajando en proyectos que tengan que ver con la exposición al mundo de sus ideas, de sus obras, de su arte. En mi caso están siendo estos videos que vengo publicando, ya este va a ser el tercero, y me di cuenta después de 2 videos que no pasaba nada, que tardaba días en editarlos y que realmente después no tenían nada de engagement, no estaba llegando a gente, que obviamente me está faltando compartirlos, me está faltando ser más constante, obviamente hay cosas por mejorar, siempre las va a haber. Pero en realidad ese miedo enorme que tenía antes de compartirlo y ay, ¿qué va a decir la gente de lo que yo tengo para decir o de cómo me veo en cámara o de cómo hablo? Ese miedo era irracional y una vez que lo superé, una vez que publiqué por primera vez y me di cuenta que no pasaba nada, dije, bueno, listo, entonces yo sigo compartiendo lo que yo tengo para decir, lo que yo quiero decir y en algún momento llegará. Mientras tanto, me enfoco en mejorar mis habilidades, en mejorar mi storytelling, en mejorar mi speaking, en mejorar la calidad de mis videos, la forma en la que edito, etcétera, etcétera. En aprender más cosas que después me permitan, cuando yo ya vaya queriendo crear algo más profesional, me permitan poder llegar a esa calidad que estoy buscando, ¿no? Pero antes de eso hay que pasar por un montón de pasos que son parte del proceso.
Y hace unas semanas estaba escuchando el podcast de Dani Schulz que se llama Viene y Va. Si no la conocen, les recomiendo que lo escuchen porque me parece un podcast buenísimo. Yo lo empecé a escuchar ya por la pandemia. Bueno, en síntesis, es una emprendedora, una empresaria y una creadora de contenido que trata de inspirar a otros para que también se animen a crear sus propios proyectos. Bueno, y es que ella dice que se dio cuenta que cuando ella recién comenzaba a publicar sus videos, quizás no le ponía tanta importancia o se preocupaba tanto por lo que decía, por el impacto que tenía su mensaje. ¿Por qué? Porque su comunidad todavía no era muy grande, todavía no tenía tanta llegada de la gente. Pero a medida que fue creciendo, que fueron pasando los años y que fue ganando followers, comunidad, teniendo más impacto, se dio cuenta de la responsabilidad que tenía cada vez que se sentaba ante la cámara y expresaba algo. Y al día de hoy muchas personas la toman como referencia, entonces ella entiende perfectamente que lo que ella tenga para decir, para expresar, puede tener un impacto importante en otros. Entonces ahora tiene que ser más responsable. Entonces lo que ella recomendaba básicamente es que cuando recién comenzás no te preocupes tanto por un montón de cosas que son un poco más, no superficiales, pero que quizás no tienen tanta importancia en ese momento y que simplemente juegues. O sea, que aproveches este momento en el que sos nueva, en el que nadie te conoce o muy poca gente te conoce, para descubrir cuál es el camino que querés tomar básicamente. Y a medida que tu comunidad vaya creciendo, ahí sí vas a ir teniendo cada vez más responsabilidades. Así que resumiendo, creo que el mensaje de esto es: deja de pensar tanto en cosas que no son tan importantes y que todavía no están pasando y comienza a crear. Deja de pensar tanto en esas situaciones hipotéticas que probablemente nunca pasen, porque a nuestra cabeza le encanta imaginar escenarios que, uno, son ficticios y dos, casi nunca pasan. Entonces, deja de perder tu energía, que además es sagrada. Tu energía la tenés que cuidar, tu energía creativa la tenés que cuidar como oro, porque se desgasta. Entonces tenés que aprovechar que sos una persona creativa y que te es súper natural crear, para generar ideas que realmente puedas llevar a cabo, que realmente puedas concretar en algún momento, y no utilizar esa energía pensando escenarios catastróficos que probablemente nunca pasen. Así que resumiendo, tu primer video, tu primer pintura, tu primer canción, tu primer discurso, podcast, cualquiera sea el proyecto en el que estés trabajando, no tiene que tener como objetivo cambiarte la vida, sino existir. Ese es su único objetivo. Tu único objetivo y tu única meta tiene que ser en este momento que ese proyecto en el que venís trabajando pueda salir a la luz, pueda tomar vida y que otras personas lo vean. Para probarte a vos mismo, a vos misma, que por fin estás empezando y que realmente podés hacer esas cosas que te decís que vas a hacer. Y de nuevo, creo que los creativos perdemos muchísimo tiempo imaginando escenarios y gastando nuestra energía en cosas que son innecesarias, que son realmente improbables que pasen, en vez de utilizarla en estar creando. Tu energía creativa debería ser utilizada para crear cosas, para experimentar, para fallar, para probar una y otra vez, para ver dónde está el error e inventar una solución. Tu energía creativa tiene que ser usada para que puedas expresarte, para eso está, para eso te la dio el mundo, el universo, Dios, cualquiera sea tu creencia, tu religión. Entonces quizás con tu primer post, tu vida no cambie de la noche a la mañana, probablemente nada pase. Tengas muy poco engagement, muy pocos comentarios, muy pocos likes, muy pocos shares o capaz que ninguno. Y eso está bien, porque de nuevo, tu objetivo con ese primer posteo es romper la barrera del miedo, no hacerte viral. Entonces la idea de mi mensaje en este capítulo es tratar de impulsarte a que publiques por fin esa idea, ese proyecto que está dando vueltas en tu cabeza hace rato y que lo estás posponiendo, lo estás postergando. Porque quizás con ese primer posteo, con esa primer publicación, algo dentro tuyo cambie. Quizás con ese simple acto dejes de verte como una persona que quiere crear para comenzar a verte como una persona que realmente hace realidad sus ideas. Porque al final del día, lo que más da miedo, lo que más nos da miedo a los creativos, no es publicar, exponernos, creo yo, sino pasar toda una vida esperando al momento en el que por fin decidas hacerle frente a tus miedos y exponerte, expresar lo que tenés para decir. Y cualquiera sea tu propósito, si no te animás a salir de tu mundo interior y compartir eso que tenés para dar con otros, entonces siempre vas a vivir limitado, limitándote. Así que de nuevo, te invito a que
te animes a publicar ese proyecto en el que venís trabajando, que te animes a crear una cuenta de Instagram, de TikTok, de YouTube o de Spotify y por fin lances esa idea al mundo, hagas ese primer post y dejes de pensar en que tiene que estar perfecto o que la iluminación o que el video no tiene la mejor calidad o que no tenés la mejor calidad de audio. Eso lo vas a ir mejorando con el tiempo y con la práctica. Tu primer post no tiene que buscar la calidad máxima, no tiene que buscar la perfección, sino cambiar tu relación con el miedo y hacerte ver que con exponer tu forma de pensar al mundo no pasa nada grave. Solo sos una persona más compartiendo su modo de ver la vida. Y ya está, ¿sí? Bueno, espero que esto te haya servido y se haya entendido más o menos la idea de lo que quiero decir. Este video originalmente iba a ser en inglés, como los 2 videos anteriores que saqué, pero decidí hacerlo en español. Es más, el script está en inglés. Todo el script está en inglés, no sé si se ve. Pero decidí hacerlo en español y ya, y ver qué sale. Sé que no está perfecto, me puse un poco nerviosa, tengo que decirlo. Todavía me cuesta hablar ante cámara, hablar de corrido y no trabarme y no irme por las ramas. Pero bueno, tenía muchas ganas de hacer esto, espero que te sirva. Y si te interesa saber más sobre proceso creativo, procrastinación, creación, creatividad en general, podés ir a ver mis otros videos en el canal de YouTube o también podés ir a seguirme en Instagram. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Cele y esto fue Inner Thoughts. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.